si el mentiroso ha hecho de la falsedad su arte, tú debes convertirte en el verdugo que lo desenmascara con precisión quirúrgica. Aquí no hay lugar para la moral ni la compasión. Hay estrategia, control y venganza mental. Maquiavelo lo advirtió. El poder no se gana con la verdad, sino con la capacidad de manipularla. Si alguien te miente, no le des sermones. Rómpelo desde dentro. Estas son 5 técnicas para dominarlo sin que siquiera sepa que ya perdió. Capítulo 1. Calla y observa. El mentiroso no teme la confrontación, teme el silencio. Cuando hablas, le das margen para justificar, improvisar y adaptarse. Pero si callas y lo miras, lo desarmas. Se siente desnudo ante tu presencia silenciosa. Su necesidad de llenar el vacío lo delata. Cada palabra de más, cada explicación innecesaria, se convierte en una pista. Tu silencio no es debilidad, es estrategia. Es el arte de dejar que él mismo cave su fosa con la lengua. Maquiavelo enseñó que quien domina la percepción controla el poder. Y no hay percepción más fuerte que la de alguien que observa sin hablar. El silencio genera tensión, hace que el mentiroso sienta que algo no encaja, que estás viendo más de lo que dices. Esa incomodidad lo obliga a moverse, a reaccionar, a exponer más de la cuenta. En un mundo de bocas sueltas, quien guarda la palabra gana la partida. Callar no es pasividad, es provocación, es lanzar un mensaje claro. Te estoy analizando. El que miente empieza a dudar de su actuación cuando no recibe respuestas. Busca aprobación, busca confirmación, busca que le sigas el juego. Pero si tú solo escuchas y mantienes la mirada firme, lo rompes por dentro. Lo haces tambalear sin tocarlo, porque quien controla sus impulsos, controla al impulsivo. Y el mentiroso es esclavo de su necesidad de hablar. Observa cada detalle. La forma en que mueve las manos, cómo parpadea, si traga saliva al responder. Nadie miente sin pagar un precio físico. El cuerpo del mentiroso intenta disimular lo que la mente inventa. Tú debes mirar como un depredador, sin emoción, sin interrupción, sin prisa. Cada gesto fuera de lugar es una grieta, y si sabes leerlas, puedes romper su máscara con la mirada. No con gritos, con precisión quirúrgica. El silencio también es espejo. El mentiroso se ve reflejado en ti y no le gusta lo que ve. Alguien que no necesita defenderse, que no reacciona. Al no caer en su juego, lo hace sentir inferior. Y el que se siente inferior comete errores. En vez de tú seguirlo a él empieza a seguir tu ritmo. Ya no está mintiéndote. Está intentando sostener su farsa frente a alguien que no se inmuta. Ahí empieza su caída. Y tú ni siquiera has dicho una palabra. Capítulo 2. Dale la razón. La forma más efectiva de manipular a un mentiroso es haciéndole creer que le crees. No lo enfrentes. Hazle sentir que su farsa funciona. Asiente, muestra interés. Incluso complácelo con un «tienes razón». Eso lo adormece, lo vuelve confiado, y ahí baja la guardia. Cuando siente que domina la conversación, se relaja, y en ese relajo se equivoca. El exceso de confianza siempre lo traiciona. Tú no estás de acuerdo, estás cazando. Maquiavelo lo decía sin rodeos. El arte de la guerra también es el arte del engaño. Hacerle creer al enemigo que ha ganado es una trampa clásica. Y el mentiroso es un enemigo que subestima al que calla y concede. Tú no buscas justicia, buscas ventaja. Cuando le das la razón, no lo premias, lo manipulas. Estás dándole cuerda para que se enrede solo. Estás construyendo la escena perfecta para que se exponga sin sospechar. El ego del mentiroso necesita aplausos. Alimenta su ficción con validación. Cuando le das la razón, lo inflas, lo elevas, lo haces sentirse intocable. Pero cuanto más alto vuela, más dura es la caída. Tú no lo confrontas,
lo empujas con su propio ego. Mientras él cree que controla la narrativa, tú estás tomando nota. No le cortes el cuento, deja que lo termine. Así luego lo destrozas con su propio guión. En la mente del mentiroso, la aprobación es señal de poder. Pero si tú finges que estás de su lado, puedes sacarle más verdades de las que imagina. Hazle preguntas que lo obliguen a estirar su mentira, que sienta que tiene público, que está ganando. Ahí es donde se contradice, donde empieza a tambalear la historia. Cada detalle extra es una posible falla, y tú estás ahí, tomando nota, preparando el golpe final. Cuando todo parezca encajar, cuando su historia parezca redonda, ahí es cuando se vuelve más vulnerable, porque tú tienes la información y él cree que te tiene engañado. No le muestres dudas, no lo incomodes. Dale la razón como quien le pone azúcar al veneno. Y cuando llegue el momento, no tendrás que gritarle que miente. Solo tendrás que mostrarle el espejo y ver cómo se rompe solo. Capítulo 3. Siémbrale dudas. El mentiroso necesita sentirse seguro. Vive de controlar la percepción de los demás. Pero si introduces una duda, aunque sea pequeña, lo desestabilizas. No lo acuses directamente. Solo lanza una frase ambigua. Eso suena raro. Me parece conocido. ¿Seguro que fue así? No niegas nada, pero tampoco afirmas. Solo plantas la semilla del desconcierto, y una mente que duda comienza a fallar sola. Maquiavelo sabía que la inseguridad debilita más que el ataque directo. Cuando el enemigo empieza a cuestionarse, pierde foco. Y eso es lo que haces tú con el mentiroso. Lo llevas a un terreno de sombras, donde ya no sabes si lo crees o no. Donde su mentira, antes firme, se vuelve un terreno resbaladizo. Es entonces cuando empieza a correjarse, a aclarar demasiado, a justificarse sin que lo hayas pedido. No necesitas pruebas para sembrar dudas. Necesitas tono, pausa, mirada fija y silencio estratégico. La duda no se impone, se insinúa. No hace falta que lo acuses de mentir. Solo cambia el ritmo, muestra una mínima reacción, deja una frase incompleta. Todo eso lo altera. El mentiroso teme a la sospecha más que a la verdad, porque cuando alguien sospecha, empieza a ver detalles que antes ignoraba. Una vez sembrada la duda, observa cómo intenta taparla. Verás cómo cambia su tono, cómo busca tu aprobación de nuevo, cómo recalca lo que ya había dicho. La necesidad de reafirmar constantemente es signo de miedo. El que dice la verdad, lo hace una vez. El mentiroso necesita repetirla para convencerse a sí mismo, y cada repetición es una grieta más que puedes usar en su contra cuando decidas aplastarlo. Dudar no es desconfiar abiertamente, es actuar con inteligencia. El objetivo no es destruirlo de inmediato, es hacerlo tropezar en su propia mentira. Que se vuelva torpe, inseguro, nervioso, que intente arreglar lo que no está roto, y mientras lo hace, tú solo escuchas, calculas y preparas el golpe. El que miente siempre teme a una cosa, que su historia no sea creída. Tú vas a alimentarle ese miedo gota a gota. Capítulo 4. Contradícelo con hechos. El mentiroso odia la realidad, porque la verdad no necesita defensa, pero la mentira exige mantenimiento. Cuando tú presentas un hecho frío, un dato preciso, una prueba irrefutable, desarmas todo su teatro. No lo acuses. Solo suelta el dato en el momento exacto, sin emoción. No lo expliques, no lo exageres. Di la verdad con la misma frialdad con la que él mintió, y observa cómo se le desmorona la seguridad. Maquiavelo decía que los hombres deben ser golpeados en donde no esperan. El mentiroso cree que puede manejarte con palabras, pero no puede borrar un hecho. Cuando lo confrontas con algo concreto, entra en pánico, porque sabe que el castillo de aire que construyó se derrumba ante una sola piedra sólida. No grites, no discutas, solo menciona el dato y espera. La incomodidad hará el resto. El secreto está en no parecer confrontativo. Tú no estás discutiendo,
Estás recordando. No habías dicho que estabas en otro lugar. Tengo entendido que eso ocurrió otro día. Frases simples, sin tono acusador. Eso lo obliga a improvisar, a cambiar la versión, a parchar la mentira. Y en ese intento desesperado por salvar su relato, lo hace más evidente. Tú no lo destruyes, él mismo se hunde. Mientras él intenta explicar la contradicción, tú mantienes la compostura. No lo interrumpas. Deja que se alargue, que dé vueltas, que complique lo simple. Cuanto más habla, más se hunde. Y cada intento por justificar lo arrastra más en su propia falsedad. Tú solo haces una cosa: recordar lo que dijo antes. El resto se desmorona solo. El mentiroso no puede resistir cuando sus propias palabras lo traicionan. La verdad es tu espada. Pero no la blandas con furia, úsala con precisión. No busques que se sienta humillado, busca que quede expuesto. Porque cuando se ve atrapado en su propia contradicción, el mentiroso no puede culparte a ti. No puede decir que lo atacaste, que lo malinterpretaste. Solo puede enfrentarse al hecho. Y ese hecho, si lo manejas con frialdad, será más brutal que cualquier acusación directa. Capítulo 5. Déjalo caer solo. El error más común es querer exponer al mentiroso de inmediato. No lo hagas. Deja que se hunda solo. Tú ya tienes los hechos, las contradicciones, el control. Ahora solo debes retirarte emocionalmente. Trata su mentira con indiferencia, como si no tuviera peso. Eso lo desarma más que un ataque frontal, porque el mentiroso necesita validación, y cuando no la recibe, entra en crisis, pierde el equilibrio. Maquiavelo afirmaba que el verdadero poder es invisible. No se trata de aplastar al enemigo, sino de dejarlo agonizar en su propia trampa. Si tú te muestras afectado, él gana terreno. Pero si lo tratas como alguien irrelevante, si finges que su mentira ya no importa, lo aniquilas desde dentro. El silencio combinado con la indiferencia es una tortura para quien vive del engaño. Es como quitarle el oxígeno. Cuando el mentiroso nota que ya no tiene control sobre tu percepción, se desespera. Empieza a sobreexplicarse, a buscar confrontación, a provocar reacción. Pero tú ya no estás en el juego, lo observas desde arriba. Y eso lo destruye. Porque el mentiroso no teme ser descubierto, teme ser ignorado. El vacío que dejas es un espejo brutal que le devuelve la imagen de su miseria. Ya no es un manipulador, es un payaso sin público. Dejarlo caer solo no significa que ganaste por omisión. Significa que ejecutaste una estrategia perfecta. Lo llevaste a contradecirse, a mostrarse, a derrumbarse sin tocarlo. Y eso es manipulación de alto nivel. Él creyó que dominaba, que mentía impunemente. Pero tú controlaste cada paso, cada silencio, cada gesto. Ahora él carga con su mentira, y tú quedas intacto, frío, intocable. No busques venganza directa. El castigo ya está hecho. Vive atrapado en su farsa. Los demás empezarán a notarlo, a desconfiar, a observar lo que antes no veían. Tú no lo señalaste, solo lo dejaste hablar. Y cuando la verdad cayó por su propio peso, tú estabas ahí, en silencio, observando cómo todo colapsaba. Así se vence a un mentiroso. No con gritos, sino con astucia, estrategia y desprecio absoluto. Nunca olvides que el mentiroso solo tiene poder cuando alguien le cree. Si tú le quitas esa creencia, si le arrebatas el escenario, se convierte en una sombra. No necesita un castigo público, necesita el silencio como sentencia, porque el mayor dolor para alguien que miente no es ser expuesto, es ser ignorado, dejarlo sin reacción, sin oposición, sin relevancia, es arrancarle el alma misma de su juego. Y es ahí donde se cumple la frase de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Tú no actúas por moral, actúas por estrategia.
No juegas limpio, juegas inteligente, porque en el mundo real la verdad no siempre grita, a veces solo observa, y en esa observación silenciosa, en ese dominio invisible, el mentiroso cae, no por tu fuerza, sino por su propio desequilibrio. Ese es el arte de ganar sin mancharte. Conclusión. Dominio absoluto. La manipulación de un mentiroso no es un acto de venganza. Es una cuestión de control, de poder. Quien sabe manejar sus emociones, quien no cae en el juego, quien observa en silencio y sabe cuándo dejar caer la verdad, es el que domina. No se trata de ganar una batalla, se trata de ganar la guerra mental. Y en esta guerra, el mentiroso siempre será el primero en caer. Porque en la mentira, solo el que calla tiene la última palabra. La estrategia es simple, pero brutalmente efectiva. Calla, observa, duda, y deja que el mentiroso se ahogue en sus propias mentiras. No hace falta exponerlo, porque él lo hará solo. Le darás la cuerda, lo dejarás hablar, y cuando menos lo espere, caerá en su propia trampa. Es un juego psicológico, donde tú eres el espectador y el arquitecto. Mientras él se hunde, tú permaneces intocable, y la gente empieza a ver la verdad por sí misma. Recuerda siempre una cosa: la mentira no es tu enemigo, la debilidad emocional sí lo es. Si dejas que el mentiroso te provoque, si entras en su juego, pierdes. Si te mantienes firme, frío, calculador, el mentiroso perderá por sí solo. No hay necesidad de levantar la voz ni de buscar justicia. El dominio absoluto radica en controlar la situación sin que el otro se dé cuenta. El poder está en tu calma, en tu paciencia, en tu indiferencia. Al final, la mejor forma de manipular a un mentiroso es hacerle creer que no te interesa lo suficiente como para detenerte en sus mentiras. Deja que se hunda solo. Permítele que su ego lo arrastre hacia su derrota, y cuando vea que ha perdido, que nadie le cree, que no puede controlar nada, será demasiado tarde. La mentira nunca vence a la verdad cuando quien la enfrenta tiene control absoluto. El mentiroso no es fuerte, solo es hábil en ambientes débiles, pero tú no le das ese espacio. Tú no reaccionas, no te explicas, no dudas de ti. Y eso es lo que lo aplasta, porque quien miente necesita el caos. Y si tú eres orden, lógica, frialdad, lo dejas sin terreno. Su mentira se vuelve ruido en medio del silencio que impone tu control. Así lo destruyes, sin mancharte, sin tocarlo, sin piedad, solo con inteligencia pura. Tu victoria no será un espectáculo, será una desaparición. Nadie sabrá cuándo ocurrió, solo notarán que el mentiroso ya no tiene poder. Lo ignorarán, lo esquivarán, lo verán como lo que es, un fraude sin peso, porque no solo le quitaste su mentira, le quitaste el escenario, y esa es la forma más cruel y elegante de vencer. No lo arrasaste, lo hiciste irrelevante, lo condenaste al olvido, y ahí nadie sobrevive. Por eso, no busques justicia, busca control. No quieras tener razón, mantén el dominio. No respondas con ira, responde con estrategia, porque al final, el que sabe manipular al mentiroso no solo lo destruye, lo entierra sin que nadie escuche el golpe. La mentira muere sola cuando no encuentra ojos que la sigan. Y tú no solo abriste los tuyos, también aprendiste a cerrarlos ante todo lo que no merece tu energía.